El teléfono sonó 22 veces en una hora. Lo sé porque mi hija las contó. Ella pensaba que era un juego. Yo estaba a 500 kilómetros de casa, sentada en una toalla en una playa del Cabo de Gata, en Almería, viendo a mi hijo cavar un hoyo hacia China con una pala de plástico. Mi madre llamaba desde el aparcamiento de un resort en Marbella. Mi hermana estaba a su lado, gritándole a una recepcionista que no podía darles una habitación que no habían pagado. Pero yo aún no sabía nada de eso. Todo lo que conocía era el mar, la arena bajo mis pies y el hecho de que, por primera vez en 4 años, había elegido a mis hijos por encima de las expectativas de mi familia. Pero esa llamada, y las 21 que le siguieron, fueron solo el final. Dejadme contaros cómo llegamos hasta aquí. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo. Soy Elena, tengo 33 años y soy administrativa en un pueblo a las afueras de Madrid. Esta es la historia de cómo mi hermana convenció a mi madre para que nos excluyeran a mí y a mis hijos de las vacaciones familiares, y lo que pasó cuando intentaron pagarlas con un dinero que ya no existía. Si alguna vez has sido tú quien paga todo y no recibe nada a cambio, deja un comentario. Trabajaba en la clínica veterinaria de la doctora Herrero, en la carretera de Burgos, justo pasando la gasolinera Repsol, contable y administrativa, 35.000 euros al año. No es glamuroso, pero tampoco está mal. Cuadraba facturas, gestionaba las nóminas, controlaba el inventario de medicamentos, y me aseguraba de que los números cuadraran para que la doctora Herrero pudiera centrarse en los animales. Se me daba bien. Los números no mienten, no piden dinero prestado, no te hacen chantaje emocional en Nochebuena. Mi piso estaba a 12 minutos de la clínica, a 14 del colegio de Alba y a 20 de la escuela infantil de Hugo si pillaba el semáforo de la avenida en verde. Alba tenía 8 años, Hugo, 5. Su padre se marchó cuando Hugo tenía 6 meses, y cuanto menos hablemos de eso, mejor. No es parte de esta historia. Cada mañana me levantaba a las 5:30. Preparaba 2 bocadillos, de nocilla para Alba y de jamón York y queso para Hugo, porque le daban arcadas con solo ver cualquier pan con semillas. Conducía al colegio, los dejaba, llegaba a la clínica a las 7:45, los recogía de las actividades extraescolares a las 17:15, en casa a las 17:40, cena, baño, cuentos, a dormir y a repetir. Llevaba un Excel de presupuesto con 14 columnas. Buscaba ofertas en el supermercado. Echaba gasolina los martes porque la Repsol tenía un descuento de 6 céntimos el litro. Metía 150 euros al mes en una cuenta de ahorros para viajes y fingía que no existía. Se me daba bien el dinero. Tenía que dárseme bien. Pero ser buena con el dinero en mi familia no era una habilidad, era ser una diana. La gente no te guarda rencor por estar sin blanca. Te guardan rencor por ser precavida, por tener una cuenta de ahorros cuando ellos no la tienen, por decir que no cuando necesitan un sí. Mi padre entendía eso. Era el único que lo hacía. Hace 4 años, mi padre estaba sentado en una cama del Hospital La Paz, con tubos en los brazos y un riñón que había dejado de funcionar. Roberto García, fontanero, 40 años arrastrándose bajo los fregaderos y enroscando tuberías de cobre, tenía 62 años y aparentaba 80. Sus manos eran ásperas como papel de lija. Había reformado la mitad de los baños de nuestro municipio, y nunca había enviado una factura tarde. Yo tenía 29 años. Marta tenía 34. Estábamos de pie a ambos lados de su cama como 2 sujetalibros que no combinaban. Me miró a mí, no a ella. Elena, necesito que te encargues de las cosas. Se refería a las finanzas, al seguro de vida, a las facturas de mamá, a la casa, a todo. Sacó un sobremanila de debajo de la almohada. Le había pedido a la enfermera que lo trajera de su furgoneta. Dentro, estaban la póliza del seguro, las claves del banco de mamá y una lista de gastos mensuales escrita con su letra. Mantén la luz encendida para tu madre. Es todo lo que te pido. Cogí el sobre. Me temblaban las manos. A él no. Marta miraba por la ventana. No dijo nada en esa habitación. Esperó hasta que estuvimos en el ascensor. Su cara se puso del color de la tiza vieja. Se quedó mirando las puertas. Luego sacó el móvil, tecleó, y mi bolsillo vibró. Lo leí en el parking del hospital. Papá siempre te quiso más. Disfruta de tu ascensito. Me quedé sentada en mi coche durante 20 minutos. Me esperaba algo así. El dolor no fue una sorpresa. La sorpresa fue que papá me lo hubiera pedido a mí, y no a ella, y ambas sabíamos por qué. Marta había devuelto 3 recibos de la luz en un año. Le había pedido 2.000 euros prestados a papá de su jubilación y nunca se los había devuelto. Él la quería. Simplemente no le confiaba una chequera. Papá murió 3 meses después, un martes de octubre. Llovió tanto que las alcantarillas del tanatorio se desbordaron. El seguro de vida pagó 85.000 euros. Me senté en la mesa de mi cocina con una calculadora y un bloc de notas e hice lo que me pidió.
Deuda médica privada 31.000. Reparación del tejado en casa de mamá donde una gotera había podrido el techo del baño, 8.000. Un termo eléctrico nuevo porque el viejo se mantenía unido con cinta aislante y optimismo, 2.400. Saldo restante después de todo, 23.600 euros. Puse 22.000 en una cuenta de ahorros a nombre de mamá. Fondo de emergencia, intocable. El resto cubrió las flores del funeral y el catering, porque Marta dijo que se encargaría de la comida, y luego no lo hizo. Después de eso, configuré una transferencia mensual de 300 euros desde mi cuenta a la de mamá. Todos los meses, el día 1, como un alquiler, excepto que yo estaba pagando la electricidad, el agua, y el hueco de la compra de mi madre. Los 1.200 euros de pensión de viudedad no dan para tanto cuando tienes la casa pagada, pero los medicamentos y el coste de vida suben. Marta no aportaba nada. Tengo mi propia familia de la que preocuparme, decía. Tenía a Javier, un chalet con piscina y un Audi de renting. Su familia parecía preocupada por muchas cosas, pero esto es lo que Marta sí tenía. Ventaja. Tenía a Sofía y a Mateo, y los 2 nietos pequeños de mamá eran la moneda de cambio que Marta gastaba libremente. Si sigues invitando a Elena los fines de semana, no traeré a los niños. Lo decía como quien da el parte meteorológico, casual, como un hecho. Mamá dejó de invitarme los fines de semana. Me enteré porque Alba me preguntó por qué la abuela solo quería verla los miércoles. No tuve una buena respuesta. Simplemente ajusté mi horario y seguí enviando los 300 euros. Cada verano desde que yo tenía 9 años, la familia García iba a la playa, a Peñíscola, la misma costa, los mismos apartamentos alquilados con terrazas y esa arena que se metía en todas partes. Papá cargaba la nevera a las 4 de la mañana. Mamá preparaba suficiente crema solar para un pequeño ejército. Marta y yo nos peleábamos por el asiento del copiloto durante la primera hora y luego nos quedábamos dormidas contra ventanas opuestas durante las siguientes 3. Era la única semana del año en la que nadie discutía por dinero. Papá lo pagaba todo. Cuando papá murió, la tradición debería haber muerto con él, pero no pude dejarla ir. A Alba le encantaba buscar cangrejos. Hugo nació en agosto, y su primer viaje fue con 10 meses. Comió arena y se rió, así que lo mantuve vivo. Reservé los apartamentos. Organicé la compra del supermercado, cargué el coche, y pagué. El verano pasado, 2 apartamentos en Peñíscola, 4 noches, coste total, 2.200 euros. Yo pagué 1.800. Marta me hizo un bizum de 400 euros 2 meses tarde después de que se lo pidiera 3 veces. Mamá no pagó nada. No me quejé. Me dije a mí misma que era por los niños. Eso es lo que dices cuando estás subvencionando a personas que ni siquiera te dan las gracias. Yo tenía una cuenta de ahorros para viajes en mi banco. 150 euros al mes en ingreso automático. Para aquella primavera, tenía 2.600 euros. Lo mantenía separado de mi cuenta corriente. Limpio, intocable, destinado a una sola cosa. Eso fue el verano pasado. Este verano, mi hermana tenía un plan diferente. 3 meses antes del verano, en un jueves gris de marzo, Javier estaba en la entrada del chalet de Marta para el intercambio de los niños. Javier tenía 40 años, conducía una furgoneta de trabajo con un piloto trasero roto y se ganaba la vida vendiendo suelos comerciales. Él y Marta llevaban divorciados 2 años, el tipo de divorcio en el que se odiaban lo justo para seguir mandándose mensajes. Sofía bajó de la furgoneta. Mateo la siguió con una mochila arrastrando por el suelo. Javier se apoyó contra la furgoneta y lo dijo como si lo hubiera estado ensayando. «Sabes que Elena me rechazó esos 5.000 pavos, ¿verdad? Me había pedido un préstamo el otoño anterior. Quería empezar un negocio instalando tarima flotante de lujo en obras nuevas. Dije que no. Lo dije educadamente, claramente, y solo una vez. Él no lo había olvidado». Marta se cruzó de brazos. «Te rechazó porque es una agarrada. Siempre lo ha sido». Javier miró la casa. «Tu madre sigue en la cuenta bancaria de Elena, ¿no? ¿Como usuaria autorizada?» Marta no respondió de inmediato. «¿Y qué?» Javier se encogió de hombros como si fuera una matemática simple. «Reserva el viaje. Usa esa tarjeta. Elena le debe a esta familia por todos los años que lleva sentada sobre el dinero de tu padre como si fuera suyo». Marta dudó. 3 segundos. «Lo sé porque Javier se lo contó a alguien más tarde. Y ese alguien se lo contó a Pilar. Y Pilar me lo contó a mí». 3 segundos fue toda la conciencia que le quedaba. «Nos lo debe», dijo Marta. Javier sonrió y se subió a su furgoneta. «Yo estaba en casa esa noche ayudando a Alba con las tablas de multiplicar. No sabía nada de esto. No lo sabría hasta semanas después. Pero el plan ya estaba en marcha y mi nombre estaba en el recibo. Cumpleaños número 10 de Sofía.
casa de mamá. Abril. Mamá había colgado una pancarta de papel en el salón que decía Felicidades Sofía con letras de purpurina morada. Llevé una docena de palmeras de chocolate de la pastelería del centro, las favoritas de Sofía desde que tenía 6 años. Alba llevaba la caja. Hugo llevaba una bolsa de regalo con un estuche de acuarelas dentro. La fiesta fue bien durante la primera hora. Los niños en el patio. Carmen, mi madre, sacando sándwiches. Pilar, del vecindario, sentada en el sofá bebiendo una tónica y viendo a los niños correr. Entonces Marta me metió en la cocina. Cerró la puerta a medias, se apoyó contra la encimera y se cruzó de brazos, como hace cuando ya ha decidido algo. Tengo que decirte algo sobre el viaje de verano. Esperé. Hemos decidido ir a Marbella este año. Mamá, los niños y yo. Esperé otra vez. Tus hijos no vienen. Mis hijos no los quieren allí. Las palabras cayeron planas, como si las hubiera ensayado. Miré más allá de ella, por el hueco de la puerta hacia el salón. Mamá estaba de pie junto al sofá. Sostenía una tarjeta de débito entre 2 dedos. Mi tarjeta de débito. La tarjeta de emergencias que le había dejado hacía 2 años para compras urgentes o visitas médicas. ¿Por qué tienes mi tarjeta, mamá? Carmen miró a Marta. Luego a mí. Marta dijo que la necesitaba para la reserva. Pilar estaba en el salón. Lo vio todo. Vio a Marta tensar la mandíbula. Vio a mi madre aferrarse a esa tarjeta. Me vio a mí mirarlas a las 2 y hacer las cuentas. Asentí una vez. Quédatela, dije. Luego llamé a mis hijos, cogí la caja de palmeras y me fui. El viaje a casa duró 14 minutos. Alba estaba sentada detrás de mí, callada. Hugo tarareaba una canción de unos dibujos que no supe reconocer. A 2 calles del piso, Alba dijo: ¿Por qué nos hemos ido tan pronto? La miré por el espejo retrovisor. 8 años. Con los ojos marrones de su padre y mi terquedad. A veces los adultos necesitan espacio, cariño. Lo aceptó. Los niños hacen eso. Toman la respuesta que les das y la archivan en algún lugar, y rezas para que no la saquen más tarde cuando cueste más explicarlo. Aparqué, los metí en casa, les puse una película. Luego me senté en mi cama con el móvil y abrí la aplicación del banco. Un mes antes, había notado una retirada de 400 euros de mi cuenta corriente. Había llamado a mamá. Dijo que se había equivocado de tarjeta en la farmacia y la óptica. Te lo devolveré, le dije. Vale. Pero revisé más a fondo. 3 retiradas más en los 2 meses anteriores, 80 euros en una gasolinera, 120 euros en el Corte Inglés, 65 euros en un restaurante en el que nunca había estado. Eso fue 2 semanas antes de la fiesta de cumpleaños. Llamé al banco a la mañana siguiente. Quería quitar a la usuaria autorizada. La chica al teléfono me dijo que necesitaba que ambas partes estuvieran presentes o una solicitud escrita ante notario. De 7 a 10 días hábiles. Yo no tenía 7 ni 10 días de paciencia. Así que, a la mañana siguiente, conduje a una sucursal diferente, un CaixaBank frente al taller de neumáticos. Abrí una cuenta corriente nueva y una cuenta de ahorros nueva. Lo transferí todo. 2.600 euros de los ahorros, 1.400 de la cuenta corriente. La cuenta antigua se quedó ahí con 34 euros. 12 euros y una tarjeta de débito en la mano de mi madre. No se lo dije a nadie. Esto es lo que he aprendido sobre el dinero y la familia. En el momento en que alguien sostiene tu tarjeta bancaria como si fuera suya, no la está guardando a salvo, te está atando en corto. Si alguna vez has tenido que mover tu dinero para poder seguir adelante, dale a me gusta, porque esta historia no ha hecho más que empezar. 2 semanas después, comida de domingo en casa de mamá, pollo asado, patatas fritas y pan de barra. Marta estaba de un humor que reconocí al instante. Ese en el que había conseguido algo que quería y necesitaba que todo el mundo lo supiera. Sacó su móvil antes incluso de que hubiéramos recogido los platos. Mirad esto. Giró la pantalla hacia mamá. Marbella. Un resort con balcones blancos, una piscina turquesa y palmeras que parecen demasiado perfectas para ser reales. 4 noches, vistas al mar, club infantil incluido, 3.200 euros en total. Deslizó las fotos como si estuviera vendiéndolo. Hay un buffet de marisco la segunda noche, y una excursión para ver delfines. Mamá sonrió. Se ve precioso, cariño. Marta dejó el móvil en la mesa y me miró fijamente. La mirada era algo entre lástima y satisfacción. La forma en que un gato mira a un pájaro al otro lado de un cristal. Tú no te lo puedes permitir, de todos modos, se rió. Una exhalación corta y aguda por la nariz. Hugo estaba sentado a mi lado, con el tenedor en su pollo. Levantó la vista. ¿Nosotros también vamos a ir a la playa, mami? La mesa se quedó en silencio. Alba miró fijamente su plato. Mamá se miró las manos. Marta bebió de su refresco como si no hubiera pasado nada. Nosotros tendremos nuestra propia aventura, campeón, dije. Le apreté el hombro.
Él volvió a su comida. No le respondí a Marta, no le di la discusión que buscaba. Fregué los platos, los sequé, los apilé en el armario como le gustaba a mamá. Platos grandes abajo, pequeños arriba. Luego me llevé a mis hijos a casa. En el coche, en un semáforo en rojo, abrí el móvil y escribí en el buscador. Vacaciones familiares Playa Almería. A las 23:30 de la noche. Alba y Hugo dormidos en sus habitaciones. Me senté en la mesa de la cocina con mi portátil y una taza de café que se había enfriado hacía una hora. Cabo de Gata, en Almería. Nunca había estado, pero las fotos parecían el tipo de lugar que papá habría elegido. Nada lujoso, sin intentar impresionar a nadie. Solo arena, agua y un lugar donde sentarse. Un hostal en San José tenía una habitación disponible para la última semana de junio, 89 euros la noche. Vistas al mar, lo que allí significaba que podías ver una franja azul entre otros 2 edificios, y eso era suficiente. 4 noches, 356 euros por la habitación. Saqué un bloc de notas e hice números como lo hacía con todo, línea por línea. Habitación, 356. Gasolina ida y vuelta, unos 500 kilómetros por trayecto, 120. Comida para 3, 4 días. Cocinando casi todo en el apartamento, 300. Actividades, alquiler de un kayak, helados, quizá una ruta en barco si Hugo lo pedía por favor, 150. Total, 926 euros. Mi cuenta nueva tenía 2.600. Lo reservé. El correo de confirmación llegó 12 segundos después. Le hice una captura de pantalla y lo guardé en una carpeta de mi móvil llamada Verano. Cogí un post-it y escribí simplemente playa. Lo pegué en la nevera, sin fechas, sin ubicación, sin detalles. Sabía cómo viajaba la información en mi familia. Alba encontró la nota a la mañana siguiente mientras yo servía los cereales. ¿Playa? ¿Vamos a ir? Sonreí. Mi primera sonrisa real en semanas. Es una sorpresa. No conocí la forma completa del plan de Marta hasta que todo se vino abajo. La gente habla. Javier habló con un amigo en el gimnasio. La mujer de ese amigo trabajaba con Pilar en una oficina. Y Pilar me lo contó sentada en una terraza 2 meses después, tomando un café y sin ganar nada mintiendo. Esto fue lo que pasó entre bastidores. Marta reservó el resort en Marbella a principios de abril. Las suites frente al mar. 2 habitaciones contiguas. Coste total, 3.200 euros. Puso 800 en su propia tarjeta de crédito como fianza. Los 2.400 restantes se debían pagar 3 días antes del check-in. Ella no tenía intención de pagarlo. La tarjeta de Elena cubrirá el resto, le dijo a mamá por teléfono. Nos debe por años de no aportar lo que le toca. Carmen hizo una pausa. Me imagino que pausó de la forma en que siempre lo hace, apretando los labios, mirando al suelo, queriendo objetar, pero no queriendo la pelea. ¿Estás segura de que eso está bien? Preguntó. La voz de Marta era firme. Te dejó la tarjeta a ti, eso es permiso suficiente. No era permiso. Dejar una tarjeta de emergencia a tu madre mayor por si necesita dinero para la farmacia, no es un cheque en blanco para unas vacaciones en un resort. Pero Marta ya había decidido lo que significaba la tarjeta. Y mamá ya había decidido no discutir. Javier le mandó un mensaje a Marta esa noche. Jugada inteligente. Nunca lo sabrá hasta que esté hecho. Marta respondió con el emoji del pulgar hacia arriba. 2.400 euros. 3 días antes del check-in. Cobrados a una tarjeta de débito conectada a una cuenta con 12, 34 euros. Ellos aún no lo sabían, pero yo sí. Mayo fue un mes ocupado en la clínica. La temporada de alergias significaba que todos los perros del municipio se rascaban en carne viva. Y la doctora Herrero tenía la agenda llena hasta junio. Me gustaba estar ocupada. Ocupada significaba que las horas pasaban rápido. Ocupada significaba que no miraba el móvil. Estaba cuadrando un montón de facturas de collares antiparasitarios cuando la doctora Herrero se apoyó en el marco de mi puerta. Tenía 53 años, pelo plateado y la energía calmada de alguien que había pasado 30 años hablando con personas mientras sacrificaban a sus mascotas. Se te ve más ligera últimamente, dijo. Levanté la vista del Excel. Solo tengo ganas de que llegue el verano. Asintió y volvió a la sala de exploración 2. Ligera. Esa era la palabra correcta. Sentía que había soltado una maleta que llevaba cargando tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. A las 17:15, paré frente al colegio para recogerlos. Alba subió primero. Hugo la siguió, hablando ya sobre un gusano que había encontrado en el patio. A 3 calles de casa, Alba se quedó callada. Así era como yo sabía que algo iba mal. Alba se quedaba callada de la misma forma que un lago se queda inmóvil antes de una tormenta. La prima Sofía dijo que no podemos ir al viaje porque no somos familia de verdad. Frené en el Ceda el paso de la calle Mayor,
y mantuve el pie en el freno un segundo de más. ¿Quién le dijo eso a Sofía? Alba jugueteó con la correa de su mochila. La tía Marta. Apreté el volante. 3 segundos. Los conté por el sonido del intermitente. Alba, vosotros sois mi familia, la familia más de verdad que conozco, y vamos a ir a nuestro propio viaje. La cabeza de Hugo asomó desde el asiento trasero. ¿Con delfines? Lo miré por el espejo. A lo mejor con delfines. Lo que Marta le había dicho a su hija sobre los míos. Esa era la línea. Si la cruzas, no hay forma educada de volver atrás. Esa noche, después de los cuentos de antes de dormir, de lavarse los dientes, y de que Hugo pidiera agua 2 veces, me senté en el sofá con el móvil, y abrí la app del banco. La transferencia automática a la cuenta de mamá me devolvía la mirada desde la pantalla de pagos periódicos. 300 euros el día 1 de cada mes durante 4 años. Eso eran unos 14.400 euros. Había mantenido la luz de mamá encendida, sus medicinas pagadas, su nevera llena, mientras Marta conducía un Audi de renting y le decía a mi hija que no era familia de verdad. Pulsé cancelar. Una ventana emergente me preguntó si estaba segura. Pulsé confirmar. Mis manos estaban firmes. Mamá tenía 1.200 euros al mes de pensión. Tenía los 22.000 euros en ahorros que yo le había organizado del seguro de papá. Estaba bien, no tan cómoda como con mis 300 euros extra, pero bien. Marta vivía a 10 minutos. Marta podía hacerle la compra por una vez. Escribí un WhatsApp, corto. Mamá, he ajustado mis finanzas. La transferencia mensual no continuará. Te quiero. Lo envié a las 21:12. Carmen llamó a las 21:14. ¿Qué se supone que voy a hacer? Su voz tenía ese tono. Entre la confusión y la acusación. Tienes ahorros, mamá. Y Marta vive a 10 minutos. Marta tiene sus propios gastos. Yo también. Silencio. Ese tipo de silencio que llena una línea telefónica como el agua llena una grieta. No me puedo creer que me hagas esto. No te estoy haciendo nada, mamá. Solo voy a dejar de hacerlo por ti. Colgó. 20 minutos después, Marta escribió. ¿Qué has hecho? Mamá está llorando. Lo leí. Dejé el móvil en la encimera, boca abajo, fregué los platos de la cena, doblé una lavadora de toallas, me fui a la cama y dormí mejor que en meses. Una semana antes del viaje, saqué la ropa de verano del armario del pasillo. Alba ya no cabía en los pantalones cortos del año pasado. El bañador de Hugo todavía le valía, pero por los pelos. En el estante superior, detrás de una caja con gorros de invierno y un contenedor de adornos navideños, encontré una caja de zapatos, marrón, polvorienta, unas botas de trabajo de mi padre, dentro, su carnet del sindicato, una foto descolorida de él y mamá en Peñíscola en 1988, un recibo de accesorios de cobre y un sobre, blanco, mi nombre con su letra, letras mayúsculas, de imprenta, como escriben los fontaneros en las órdenes de trabajo. Me había olvidado de él, me lo dio en el hospital, metido dentro del sobremanila con los papeles del seguro. Yo había estado demasiado destrozada para abrirlo entonces, demasiado ocupada después, demasiado cansada entre medias. Me senté en el suelo del armario, con las rodillas encogidas, y rasgué la solapa. Una hoja de cuaderno cuadriculada, su letra ocupando media página. Elena, tú eres la que cumple su palabra. No dejes que nadie convierta tu amabilidad en una llave para tu cartera. Si llega el día en que ayudarles te hace daño a ti, para. Ya has mantenido la luz encendida el tiempo suficiente. Lleva a tus niños a la playa. Papá. 7 frases. Ni sermones, ni culpas. Solo un fontanero que conocía a sus hijas y las quería de forma diferente porque eran diferentes. Doblé la carta por sus pliegues originales. La deslicé en mi cartera, detrás de mi DNI, donde pudiera sentirla cada vez que sacara una tarjeta. El armario olía a polvo y cuero viejo. Me quedé allí sentada un rato, sin llorar, solo respirando. Luego me levanté y empecé a hacer el equipaje. Carrefour, un martes por la tarde. Hugo en el carro. Alba caminando a mi lado. Ya era demasiado mayor para ir en el carro, pero no tanto como para no montarse en la punta cuando creía que yo no miraba. Bañadores. Tenía un presupuesto de 40 euros. Hugo encontró unas gafas de bucear de tiburón inmediatamente. Goma gris con dientes moldeados alrededor de los ojos. 5,99 euros. Innegociables. Alba tardó más. Sostuvo un bañador rosa de una pieza con estrellas de mar en los tirantes. 14 euros. Comprobé las costuras. Sólidas. Eso, 2 pares de chanclas, un bote de crema solar y una bolsa de rejilla para la playa de la zona de rebajas. Total, 34,97 euros.
por debajo del presupuesto en 5,03 euros. De vuelta a casa, lo metí todo en una bolsa de deporte, y lo guardé al fondo del armario, detrás de los abrigos de invierno. No escondido, exactamente, simplemente no visible. Mi familia tenía la costumbre de pasarse sin avisar. Mamá con un tupper de comida, Marta con una exigencia, y no necesitaba preguntas que no estaba lista para responder. Mientras cerraba la cremallera de la bolsa, escuché la voz de Marta en mi cabeza, tan clara como en una llamada. Tus hijos no vienen. Mis hijos no los quieren allí. Me quedé en el armario y dejé que la frase reposara. Dejé que las palabras fueran lo que eran, no un veredicto, solo una frase pronunciada por una persona que confundía la crueldad con el control. Desde el baño escuché a Alba reírse. Había encontrado las gafas de tiburón en la bolsa de Hugo, y las llevaba puestas frente al espejo, haciendo muecas. Hugo intentaba recuperarlas, mitad enfadado, mitad partiéndose de risa. Mis hijos sí vienen, pensé, solo que no a donde tú crees. Una semana antes del check-in, el grupo de WhatsApp familiar seguía activo. Yo, Marta y mamá. Marta no se había molestado en eliminarme, lo que era o bien pereza, o algo más cruel. Mi móvil vibró durante el almuerzo en la clínica. Marta había enviado una foto, la piscina del resort, iluminada de noche, el agua brillando azul verdosa como en el decorado de una película. Luego otra, las vistas al mar desde el balcón. Luego una captura de pantalla de un restaurante de marisco con servilletas de tela y precios que empezaban en 28 euros por un entrante. Luego un mensaje. Mamá, también he reservado el buffet de marisco. 480 euros. Irá a la misma tarjeta. A la misma tarjeta, mi antigua tarjeta. Lo leí 2 veces para asegurarme de que lo había entendido. Luego abrí la aplicación de mi banco y revisé la cuenta vieja. 34 euros. Los mismos 34 euros que llevaban ahí desde marzo. Marta estaba a punto de cargar una cena de 480 euros a una cuenta que no podía comprar ni medio depósito de gasolina. Cerré la aplicación y le di un mordisco a mi bocadillo de pavo, el mismo de todos los martes. No respondí al grupo, no reaccioné a las fotos, no envié una advertencia. Algunas personas solo aprenden cuando les llega la factura. A las 14, la doctora Herrero pasó por mi mesa de camino al quirófano, un golden retriever que se había tragado un calcetín. Se detuvo. ¿Le estás sonriendo al móvil? ¿Buenas noticias? Levanté la vista. Algo así. Arqueó una ceja y siguió caminando. Metí el móvil en el cajón y volví a la hoja de Excel de las nóminas. La columna B no cuadraba. Encontré el error en 6 minutos. Los números podía arreglarlos. A mi familia, no. Javier recogió a los niños ese viernes por la tarde. Sofía corrió por la entrada antes de que la furgoneta se detuviera por completo. Papá, nos vamos a Marbella. Daba saltitos. 10 años, y ya con el volumen de voz de su madre. Javier la subió a la parte trasera en broma, y luego la bajó. Vuestra madre lo tiene todo solucionado. Mateo la siguió, más callado, llevando un dinosaurio de peluche para el que probablemente ya era muy mayor, pero que no quería soltar. Una vez que ambos niños estuvieron abrochados, subieron a sus habitaciones a por las mochilas. Javier se apoyó en la barandilla del porche. Marta estaba en el umbral con los brazos cruzados. ¿Estás segura de que la tarjeta de Elena tiene suficiente?, preguntó Javier. Marta no parpadeó. Mete 150 al mes como un reloj. Habrá por lo menos 2.000 euros a estas alturas. Javier hizo cálculos moviendo ligeramente los labios. ¿Y tu madre tiene la tarjeta? Marta asintió. Elena le dijo que se la quedara. Javier sonrió. La sonrisa de un hombre que piensa que ser astuto y robar son lo mismo. Entonces ya está pagado. Los niños bajaron con sus cosas. Javier los subió a la furgoneta y se fue. Marta se quedó en la puerta hasta que las luces rojas desaparecieron. Luego entró en casa, sola. Me enteré de esta parte meses después por alguien que se lo escuchó a Javier en una barbacoa. Pero hay un detalle que se me quedó grabado. Marta se sentó en la encimera de la cocina después de que Javier se fuera y cogió el móvil. La foto de mi contacto. Alba y yo riéndonos en Peñíscola hacía 2 veranos. Arena en las rodillas. A Alba le faltaban los dientes delanteros. El pulgar de Marta flotó sobre el botón de llamar. 5 segundos. Luego dejó el teléfono. Podría haber llamado, preguntado, explicado. No lo hizo. 3 días antes del check-in. Un martes. Yo estaba en el trabajo cuando ocurrió, pero puedo contaros exactamente cómo fue porque mi madre le contó cada detalle a Pilar. Y Pilar tiene la clase de memoria que no pierde ni una sílaba. El Hotel Resort Marbella intentó cobrar el saldo restante a las 10 de la mañana. 2.400 euros a la tarjeta de débito en el sistema. Denegada. Fondos insuficientes. El resort envió un correo automático a la dirección de la reserva. El Gmail de Marta. Asunto. Pago denegado. Acción requerida. Cuerpo.
El cargo de 2.400 euros a la tarjeta terminada en 7.741 ha sido denegado. Por favor, proporcione un método de pago alternativo en un plazo de 48 horas o la reserva será cancelada. Tenga en cuenta que la fianza de 800 euros no es reembolsable. Marta llamó a mamá a las 10:16. La tarjeta de Elena ha sido denegada. La voz de Carmen sonaba confundida, como cuando algo no encaja con el guión que le han dado. La tarjeta está aquí, en mi bolso. Pruébala en un cajero, dijo Marta. Así que mi madre condujo hasta el CaixaBank de la calle Mayor, aparcó mal, entró al cajero, introdujo la tarjeta, miró el saldo, 12,34 euros. Llamó a Marta desde el vestíbulo del banco. Solo hay 12 euros. El silencio al otro lado duró lo suficiente para que Carmen lo comprobara 2 veces. Eso es imposible, dijo Marta. Ingresa dinero todos los meses. Bueno, pues ahora no está. La voz de mi madre se hizo pequeña. A lo mejor lo ha movido. Otra pausa. Luego Marta dijo: voy a llamarla. Lo hizo. Yo estaba en mi escritorio en la clínica metiendo un pago por la limpieza dental de un gato. Vi la pantalla. Marta. Pulsé rechazar. Dejé el teléfono boca abajo y terminé de meter el dato. La columna B cuadró a la primera. Se pasó meses planificando alrededor de mi dinero. Un dinero que, para empezar, no era suyo. Y ahora el reloj corría. 48 horas. Si alguna vez has visto a alguien intentar gastar lo que no ha ganado, conoces esa sensación. Dadle a me gusta y suscribíos, porque lo que Marta hizo después. Esa es la parte que no vi venir. 48 horas. Eso es lo que decía el correo. Marta se sentó a la mesa de la cocina. Me la imagino tal y como la describió Pilar, aunque yo no estaba allí, y abrió la app de su tarjeta de crédito. Límite: 3.000. Saldo gastado: 1.800. Crédito disponible: 1.200. Necesitaba 2.400. Le faltaba la mitad. Llamó a Javier primero. ¿Me puedes prestar 1.200 euros? Javier se rió. No la risa cruel. La risa de estar genuinamente sorprendido. No tengo esa cantidad de dinero tirado por ahí. Pídeselo a tu madre. Así que se lo pidió a mamá. Carmen se quedó mirando la pared de su salón, la que todavía tenía la foto de papá colgada sobre la tele. Mis ahorros son para emergencias. La voz de Marta se volvió cortante. Esto es una emergencia. Es un viaje, Marta. Pero mamá fue al banco de todos modos. Sacó 600 euros de la cuenta que yo había abierto para ella. La cajera le preguntó si quería cheque bancario o efectivo. Efectivo. Condujo hasta casa de Marta y se los dio en un sobre. Marta raspó otros 600 euros de su tarjeta de crédito, lo último de su saldo disponible. Ahora estaba al límite, a los 3.000. Envió los 1.200 al resort a través del portal de pagos. Pero 1.200 no eran 2.400. Seguía faltándole 1.200 y el reloj estaba en 31 horas. Me llamó de nuevo. Yo estaba bañando a Hugo. Tiburón de goma en el borde de la bañera. Burbujas hasta la barbilla. Mi móvil se iluminó en la encimera del baño. Marta. Me quedé mirándolo sonar. No lo toqué. Saltó el buzón de voz. Un WhatsApp llegó 2 minutos después. Sé que has movido tu dinero. Tenemos que hablar. Lo leí. Dejé el móvil. Cogí el libro de tiburones del estante. Le leí a Hugo 3 capítulos. Se quedó dormido en la parte de la ballena. A la tarde siguiente, un miércoles, las luces de unos faros cruzaron las cortinas de mi salón a las 20:40. La puerta de un coche se cerró de golpe. Lo supe antes de que llamara a la puerta. Marta estaba de pie en mi felpudo con mallas y una camiseta arrugada, el rímel corrido bajo un ojo. Parecía que no había dormido. Abrí la puerta, pero no me eché hacia atrás. Mi cuerpo bloqueaba el marco. ¿Qué has hecho con el dinero? Lo dijo como pregunta la gente cuando ya sabe la respuesta, pero quiere hacerte sentir culpable por ello. ¿Mi dinero? Mantuve mi voz estable. Está en mi cuenta, solo que no en la que tú planeabas robar. Su barbilla dio una sacudida, como si le hubiera dado un capón. ¿Robar? Mamá es usuaria autorizada. Eso no es robar. Entonces, ¿por qué no me preguntaste? Silencio. La luz del porche zumbaba. Una polilla chocó contra ella un par de veces. Necesitamos ese dinero, dijo Marta. Los niños cuentan con él. Tus hijos, dije, no los míos. Lo dejaste muy claro. Cambió el peso de un pie a otro. Miró por encima de mi hombro hacia el interior del piso como calculando si abrirse paso a empujones. Luego probó con una voz diferente, más suave, la que usaba cuando quería algo y la fuerza no había funcionado. Siento lo que dije. ¿Puedes ayudarnos? ¿Por mamá? Dejé que la disculpa flotara en el aire como un cheque sin fondos. Le dijiste a mi hija que no era familia de verdad. Hemos terminado aquí. Di un paso atrás, cerré la puerta y pasé la llave. El sonido fue lo suficientemente alto como para que lo escuchara. A través de la ventana, vi cómo se quedaba de pie en el felpudo durante 10 segundos.
Le dio una patada de lado, al felpudo que Alba había elegido en el Carrefour que decía bienvenidos con letras amarillas. Luego caminó hacia su coche y se fue. A las 9:15 de la mañana siguiente. Yo estaba en la clínica clasificando un montón de facturas de proveedores cuando sonó el teléfono de la oficina, la línea de la clínica, no mi móvil. El número en la pantalla era el fijo de mamá. Sabía que tendría que contestar. No puedes ignorar el teléfono en una clínica veterinaria, porque podría ser una emergencia con el perro de alguien. Elena, ¿no puedes simplemente devolver el dinero por la familia? Me recosté en la silla. A través del cristal, podía ver a la doctora Herrero examinando a un gato atigrado con una infección de oído. El gato parecía más tranquilo que yo. Mamá, te quedaste mi tarjeta como si fuera tuya. Me dijiste que mis hijos no eran bienvenidos. Fue idea de Marta. Yo solo le seguí la corriente. Ese es el problema, mamá. Tú siempre le sigues la corriente. Escuché cómo se le cortaba la respiración. No quería que la cosa se pusiera así. Pero se puso. Empezó a llorar. Conozco los llantos de mi madre. Está el real, que es silencioso, y el teatral, que implica sorberse la nariz a intervalos precisos. Este era el teatral. Esperé. No llené el silencio. No pedí perdón. No ofrecí una solución. Eso era nuevo para mí. La vieja Elena ya habría cedido. Habría dicho, déjame ver qué puedo hacer. Y luego habría transferido 500 euros y se habría sentido enferma por ello durante una semana. Tu padre estaría muy decepcionado contigo, dijo. Esa era la carta que se había estado guardando. El as. La que se suponía que me haría desmoronarme. Papá me dijo que parara cuando ayudar empezara a dolerme, dije. Paré. La línea se quedó muerta. Colgué el teléfono en su base, terminé las facturas, y le di de comer a la gata de la clínica. Comida húmeda, sabor pollo, a las 15:30 como siempre. Después del trabajo ese día, paré en el Mercadona a por leche, pan y plátanos. Pasillo 3, cerca de los cereales. Pilar estaba comparando 2 cajas de galletas María como si una de ellas le debiera dinero. Levantó la vista cuando mi carro chirrió al pasar. Elena. Dejó ambas cajas. Me he enterado de lo del viaje. Paré el carro. ¿Se lo ha contado mamá? Carmen me pidió que hablara contigo. Le dije que no. Pilar se cruzó de brazos. No de forma agresiva, sino calmada. Del tipo que significa que una persona está a punto de decir una verdad y quiere que te quedes quieta para escucharla. Estuve en el cumpleaños de Sofía. Vi cómo Marta te metía en la cocina. Vi a tu madre sujetando esa tarjeta. Elena, no le debes nada a nadie. Miré las cajas de galletas. Marca blanca. Lo sé, dije. Tu padre diría lo mismo. Lo dijo con sencillez. Sin discursos, sin grandes lecciones de sabiduría, Pilar conocía a mi padre desde hacía 30 años. Habían estado juntos en la junta de vecinos. Le había arreglado el lavabo del baño 2 veces y no había querido cobrarle. No necesitaba explicar a qué se refería. Asentí. Pilar se acercó y me apretó la mano. Rápido, firme, de la forma en que le apretarías la mano a alguien para tirar de él y sacarlo de una zanja. Luego cogió las galletas más baratas y las metió en su carro. Pasa un buen verano, cariño. Y eso fue todo. Sin sesiones de terapia, sin planes de reconciliación de 12 pasos. Solo una mujer en un supermercado que vio lo que pasaba y lo dijo. Conduje a casa. Aparqué. Me quedé en el coche un minuto con el motor apagado. Luego entré y me dije a mí misma. Carga el coche esta noche. Nos vamos mañana. 21 horas. Los niños dormidos. El piso estaba en silencio excepto por el zumbido de la nevera y el goteo del grifo de la cocina que siempre decía que iba a arreglar. Cargué el coche en 4 viajes. La neverita en el suelo de los asientos traseros. Bocadillos en papel de aluminio. Zumos, uvas en un tupper. Las bolsas de deporte en el maletero. Las toallas de playa, las grandes de rayas. Las gafas de tiburón de Hugo en una bolsa encima de todo para que pudiera verlas a primera hora. Revisé la reserva una vez más. Hostal en Cabo de Gata, habitación 6, vistas al mar, entrada a las 15. Número de confirmación guardado en el móvil y escrito en un post-it en la cartera, porque no me fío de la tecnología cuando importa. Puse la alarma a las 5, le escribí a la doctora Herrero. Me tomo el viernes libre como estaba planeado. 3 puntos suspensivos. Pásatelo genial, te lo mereces. Cerré la puerta principal, me serví un vaso del gazpacho que habíamos comprado el domingo y me senté en el balcón. La calle estaba tranquila. La farola encendida, el aspersor del parque de enfrente haciendo ruido, el tipo de silencio que no te exige nada. 4 llamadas perdidas de Marta, 2 de mamá. Miré las notificaciones y las dejé ahí. No escuché los mensajes de voz, no leí los WhatsApps. Mañana estaría conduciendo hacia el sur con las ventanillas bajadas y mis hijos cantando desafinados en la radio, y ninguno de esos mensajes importaría. Abrí mi cartera. La carta de papá estaba allí, doblada detrás del DNI. No la leí, no me hacía falta.
Sabía lo que decía. Me terminé el vaso y me fui a la cama. El mismo día, a las 14 de la tarde, a 500 kilómetros de distancia. Esta es la parte que reconstruí gracias a Pilar, a la propia Carmen semanas después, y a Sofía, que se lo contó todo a Alba jugando una tarde de agosto. El coche de Marta entró en el aparcamiento del Hotel Resort de Marbella después de 5 horas de viaje. Carmen en el asiento del copiloto, con las rodillas rígidas de estar sentada. Sofía y Mateo detrás, con las caras pegadas a las ventanillas, gritando ya por la piscina. Marta entró en recepción con las gafas de sol en la cabeza y tirando de una maleta de ruedas. La recepcionista era una chica joven con un polo azul. Tecleó el nombre de Marta. Lo tecleó de nuevo. Frunció el ceño. Me aparece un saldo pendiente de 2.400 euros. Ayer se recibió un pago parcial de 1.200. Pero el sistema requiere el pago completo en el momento del check-in. Todavía le faltan 1.200 euros. Marta sacó su tarjeta de crédito, la que ya estaba al límite de sus 3.000 euros. La deslizó por el mostrador como si fuera a funcionar solo con parecer lo suficientemente segura de sí misma. La recepcionista la pasó y esperó. Lo siento, señora. Denegada. Marta se quedó mirando la pantalla de la TPV como si mirar fijamente pudiera cambiar el número. Carmen estaba sentada en una butaca del vestíbulo, con las manos en el regazo. No tengo más dinero, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Sofía apareció junto al codo de Marta. Mamá, ¿qué pasa? ¿Dónde está nuestra habitación? Ahora no, Sofía. Marta agarró a mi madre del brazo y tiró de ella hacia el pasillo, pasando por el expositor de folletos y un helecho en una maceta. Llama a Elena, dijo. Ahora. Carmen sacó su móvil. Le temblaban las manos. El temblor real, no el teatral. Marcó mi número. Cabo de Gata. Habíamos llegado a las 12. La habitación 6 era pequeña y limpia, y olía a sal y a limpiador de limón. 2 camas, una pequeña nevera y una puerta que daba a una pequeña terraza. Hugo ya se había quitado los zapatos antes de que yo terminara de descargar el coche. Alba ya estaba en su bañador de estrellas de mar, con la toalla al hombro, de pie en la puerta como una diminuta e impaciente socorrista. Para las 13 ya estábamos en la playa. Alba corrió hacia las olas, con la espuma por los tobillos, riendo como se ríen los niños cuando el mar es nuevo cada vez. Hugo se tiró de rodillas y empezó a cavar. Tenía 5 años y un plan para ese hoyo. Yo estaba sentada en la toalla, con el sol en los brazos, la brisa del mar y la arena metiéndose ya por donde no debía. Esto es, pensé, este es el viaje. Mi móvil sonó a las 14:15. Metí la mano en el bolso de playa. Mamá. Miré la pantalla. Miré a Alba, con el agua por la cintura, saltando una ola. Miré a Hugo, con la lengua fuera, cavando. Pulsé rechazar. Volvió a sonar a las 14:16. Rechazar. 14:17. Rechazar. Hugo levantó la vista, con arena en las cejas. Mami, ¿quién llama tanto? Deslicé el teléfono al fondo de la bolsa, boca abajo. Nadie importante ahora mismo. Vamos a buscar esos delfines. Soltó la pala y corrió hacia el agua. Le seguí. El teléfono siguió vibrando en la bolsa. El mar apagó el sonido. 22 llamadas en la hora siguiente. No contesté ni una sola. No estaba enfadada. No estaba intentando dar una lección. Estaba de pie en el Mediterráneo sosteniendo la mano de mi hijo mientras buscaba peces. Y eso era más importante que cualquier cosa que estuviera pasando en un aparcamiento a 500 kilómetros al norte. De vuelta en el resort de Marbella, 22 llamadas quedaron sin respuesta. Lo sé porque mi teléfono las registró todas, y porque Carmen le describió la escena en recepción a Pilar con el suficiente detalle como para llenar el acta de un juicio. Marta perdió los papeles. No ese tipo de enfado silencioso, sino del tipo que despeja una habitación. Se giró hacia la recepcionista como si ella hubiera vaciado personalmente su cuenta bancaria. Lo ha hecho a propósito. Ha movido el dinero porque es una vengativa. Su voz rebotó contra el suelo de mármol, el techo alto y los cuadros de acuarelas de buen gusto. La recepcionista, todo hay que decirlo, mantuvo el rostro neutral. Señora, por favor, baje la voz. Otras familias en el vestíbulo se giraron a mirar. Un hombre con un polo de golf acercó a sus hijos. Una mujer con una maleta de cabina se detuvo a medio paso y se quedó mirando. Sofía estaba de pie junto al helecho llorando. No a gritos. Ese llanto silencioso y avergonzado en el que una niña de 10 años entiende que su madre está montando un escándalo, y no hay nada que ella pueda hacer. Mateo tiró de la manga de Carmen. Abuela, me quiero ir. Yo no estaba allí para ver nada de esto. Yo estaba a cientos de kilómetros construyendo un castillo de arena con un niño de 5 años que no paraba de llamarlo la casa del tiburón. Pero cuando Pilar me contó lo que Marta había gritado en ese vestíbulo,
sobre cómo yo era una vengativa, sobre cómo lo había arruinado todo. En lo único que podía pensar era en la propia voz de Marta en la cena de los domingos, deslizando aquel móvil por la mesa y sonriendo con suficiencia. Tú no te lo puedes permitir. La mujer que me dijo que no me lo podía permitir estaba ahora en la recepción de un resort, con la tarjeta bloqueada y gritando, y no podía permitirse las vacaciones que había intentado cargar a mi cuenta bancaria. Marta intentó llamar a Javier, sin respuesta. Lo intentó 2 veces, buzón de voz las 2. Apareció el director del hotel, un hombre alto con chaqueta de traje azul marino. Tendré que pedirles que salgan fuera. Y salieron, los 4. Por las puertas automáticas, pasando por el puesto del aparcacoches, hasta el parking. Sin habitación, 800 euros de fianza perdidos. El crédito al máximo, el depósito de gasolina a la mitad. El aparcamiento del resort estaba recién asfaltado y hacía 35 grados. El calor se levantaba del asfalto en ondas que se podían ver. Carmen se dejó caer en un banco de cemento cerca de las plazas para minusválidos. Parecía 10 años mayor de sus 62. Su bolso descansaba en su regazo. Dentro de él, la tarjeta de débito de una cuenta con 12 euros. Su propia cartera, 600 euros más ligera. Y su móvil, que seguía mostrando 22 llamadas sin respuesta a mi número. ¿Quién va a pagar esto? Su voz era muy bajita, sin acusar, sin enfado, solo cansada. La voz de una mujer que había conducido 5 horas para descubrir que la cuenta que le habían prometido que estaba cubierta no lo estaba en absoluto. Marta caminaba de un lado a otro junto al coche. Se suponía que Elena no aceptó pagar. Carmen la cortó. Era la primera vez que escuchaba que hiciera eso en años. Se lo pregunté. Dijo que no. Y tú me dijiste que nunca se daría cuenta. Marta dejó de caminar. ¿Tú le seguiste la corriente? Porque dijiste que dejarías de traer a los niños a mi casa si no lo hacía. Ahí estaba. La verdad. No en un juzgado ni en una reunión familiar ni en la consulta de un psicólogo. En el aparcamiento de un resort en Marbella, con el sonido de los hijos de otra persona chapoteando en una piscina al otro lado de la valla. Sofía y Mateo estaban sentados en el asiento trasero del coche con las puertas abiertas. Carmen les había comprado unas galletas y un Aquarius en la gasolinera de camino. Sofía se comía las suyas despacio. Mateo no comía. Me quiero ir a casa, dijo Sofía. Mateo miró a Carmen a través de la puerta abierta. Quiero a la tía Elena. Marta se dio la vuelta de golpe. No te atrevas a decir su nombre. Mateo se encogió. Carmen cerró los ojos. Nadie se movió durante 1 minuto entero. 5 horas de vuelta a Madrid. Carmen le contó a Pilar que nadie habló durante la primera hora. Ni una palabra. Solo la autovía y el zumbido de los neumáticos, y el aire acondicionado puesto demasiado fuerte porque Marta estaba enfadada. Y la gente enfadada pone el aire a tope como si fuera culpa del otro que estén sudando. Sofía iba sentada detrás de Carmen jugando a un juego en el móvil de su abuela. Mateo se quedó dormido con la cabeza contra la ventanilla, el dinosaurio de peluche metido bajo la barbilla. En algún lugar por la autovía de Andalucía, Sofía dejó de jugar. Había abierto Instagram. Giró el móvil hacia Carmen. Abuela, Alba y Hugo están en la playa. Mira. La foto era sencilla. Alba y Hugo en el Cabo de Gata, arrodillados junto a un castillo de arena torcido. Hugo llevaba sus gafas de tiburón subidas en la frente. Alba sonreía, con los brazos llenos de arena y los ojos achinados por el sol. La había subido hacía 1 hora. Pie de foto. Día de playa con mis 2 favoritos. Carmen miró fijamente la pantalla. Sus nietos en una playa riendo sin ella. Devolvió el móvil sin decir una palabra. 40 minutos después, Mateo se despertó. Se frotó los ojos y miró por la ventanilla. Mamá, ¿Alba y Hugo están en la playa? ¿Por qué no pudimos ir con ellos? El coche volvió a quedarse en silencio. Y pienso en las palabras de Marta. Las que dijo en la cocina de mamá en el cumpleaños. Las que pronunció como si estuviera leyendo la lista de la compra. Tus hijos no vienen. Mis hijos no los quieren allí. Y ahora era su propio hijo preguntando por qué no podía ir con Alba y Hugo. Su propio hijo haciendo la pregunta que sus palabras habían creado. Carmen se giró en el asiento. Marta, ¿qué hemos hecho? Marta apretó el volante. No empieces, mamá. Cabo de Gata, atardecer. El cielo se volvió del color de la piel de un melocotón, luego cobrizo, luego de un gris púrpura profundo que hacía que el mar pareciera de metal. Yo estaba sentada en la toalla apoyada contra las pequeñas dunas. Alba se había quedado dormida en mi regazo, con el pelo aún húmedo y arena en la mejilla. Hugo estaba a un par de metros, todavía cavando. El niño llevaba todo el día cavando. Diferentes hoyos, diferentes propósitos. El último era, según él, una trampa para cangrejos. Ningún cangrejo había caído en ella. Saqué el móvil. 22 llamadas perdidas de mamá.
14 de Marta. 3 mensajes de voz. Le di a reproducir al primero. La voz de Carmen, quebrada y ronca. Elena, el viaje se ha ido al garete. Hemos conducido hasta aquí para nada. Marta está fuera de sí. Hemos perdido la fianza. Por favor, devuélveme la llamada. Por favor. Lo escuché entero. 38 segundos. Luego volví a meter el móvil en el bolso de playa y cerré la cremallera. No devolví la llamada. No quería que sufrieran. No estaba intentando darles una lección. Simplemente, no había nada que yo pudiera decir que arreglara lo que habían hecho, y nada que ellas pudieran decir que deshiciera como lo habían planeado. Algunas conversaciones no necesitan ocurrir de inmediato. Necesitan ocurrir cuando ambas personas están listas. Y yo no lo estaba. Todavía no. Mami, he encontrado una concha. Hugo corrió hacia mí, con el puño levantado como un trofeo. Abrió la mano. Una concha de mar. Rota. Partida justo por la mitad, una parte más grande que la otra. ¿Sigue valiendo si está rota? Se la cogí. Pasé el pulgar por el borde áspero. Las mejores siempre lo están. Campeón. Sonrió y volvió corriendo a su trampa para cangrejos. Miré al mar. La carta de papá estaba en mi cartera. Lleva a tus niños a la playa. Y lo hice. De vuelta en Madrid. 22 horas. Casa de Marta. Sofía y Mateo en la cama, agotados por un día de conducir a ninguna parte. Marta estaba sentada en la encimera de la cocina con una copa de vino que no podía permitirse, mirando fijamente el móvil. Llamó a Javier. Contestó al cuarto tono. Tu brillante plan me ha costado 800 euros y unas vacaciones, dijo ella. Javier se quedó callado un segundo. ¿Mi plan? Has reservado en un resort que no te podías permitir. Me dijiste que usara su tarjeta. Lo sugerí. Tú lo hiciste. Hay una diferencia. No hay ninguna diferencia, Javier. Y yo no te dije a ti que fundieras el saldo de tu tarjeta de crédito en una cena de marisco. Marta apoyó la copa de vino con tanta fuerza que casi se derrama. Esto es culpa de Elena. Javier hizo una pausa. De las largas. Del tipo que significa que una persona está a punto de decir algo honesto y no le importa si sienta mal. Lo es realmente. Colgó. Marta se quedó sola en la cocina. Sin resort, sin vacaciones, sin fianza. Con la tarjeta de crédito a cero disponible. Con 600 euros de su madre que tendría que devolver o fingir que no existían. Y sin nadie más a quien culpar que estuviera dispuesto a aceptarlo. Miró la nevera. Los dibujos de Sofía sujetos por imanes. Una foto de los 4 niños. Sofía, Mateo, Alba y Hugo. En Peñíscola hacía 2 años. Todos sonriendo. Todos juntos. Puso la foto boca abajo y se terminó el vino. Volvimos a casa el domingo. Morenos, cansados, felices. Hugo le contó a la doctora Herrero lo del delfín el lunes por la mañana incluso antes de que yo fichara. Salió justo al lado del kayak. Extendió los brazos para mostrar la distancia, que en su relato se redujo de 3 metros a 30 centímetros. La doctora Herrero le escuchó como si fuera lo más importante que le hubieran contado en toda la semana. Se le daba muy bien eso. El martes por la tarde sonó mi teléfono. Mamá. Me senté en el coche, en el aparcamiento de la clínica. Bajé las ventanillas y contesté. ¿Podemos hablar?, dijo Carmen. Quiero pedirte perdón. Giré la llave para apagar la radio. Puedes hablar, mamá. Te escucho. No debí dejar que Marta decidiera. ¿Y la tarjeta? No sabía que iba a gastar tanto. Pero sabías que iba a gastar algo. Silencio. Un cuervo aterrizó en el contenedor de basura al otro lado del aparcamiento, y volvió a alzar el vuelo. Mamá, te quiero, pero a partir de ahora mis finanzas son mías. Nada de cuentas compartidas, nada de tarjetas en tu casa, nada de acceso para emergencias. Si quieres ver a Alba y Hugo, sois bienvenidos cualquier domingo. Pero ya no voy a financiar planes que no me incluyan. La escuché respirar, poco a poco, sin llorar, solo asimilándolo. Vale, dijo, bajito, no contenta, no peleando, solo escuchando, quizá por primera vez. Y mamá, no estoy enfadada. Simplemente he terminado de ser vuestro monedero. Dejó que aquello calara. Lo entiendo, dijo, aunque no creo que lo entendiera del todo todavía. Pero la comprensión no es un interruptor, es algo lento, como el agua haciendo un surco en la piedra. Nos despedimos. Volví adentro. Le di de comer a la gata. Terminé el informe mensual. Recogí a mis hijos a las 17:15, como siempre. Marta no llamó, ni esa semana, ni la siguiente. 2 semanas enteras de silencio, lo cual era un tipo de respuesta en sí misma. Carmen lo mencionó un miércoles. Marta dice que nunca te perdonará por arruinar las vacaciones. Yo estaba doblando la ropa limpia con el altavoz del móvil encendido. Hugo estaba alineando coches de juguete en la mesa del salón. Primero tendrá que perdonarse a sí misma, dije. Carmen no respondió a eso. 3 semanas después de lo de Marbella,
Fiesta en la asociación de vecinos. Platos de cartón. Mesas plegables. Olor a tortilla de patatas. Empanada y demasiadas croquetas. Entré con Alba, Hugo, y una ensaladilla rusa. Marta estaba al otro lado de la sala, cerca de la mesa de los postres. Cruzamos miradas. La suya se apartó primero. Miró su plato. Yo me puse en la cola de la comida. Eso fue todo. Sin enfrentamientos. Sin discursos. La vida no es un juzgado. A veces simplemente te paras en lados opuestos de una habitación y comes tortilla. Sofía se separó de la mesa de Marta y corrió hacia mí. Tía Elena, ¿puede venir Alba a jugar? Tenía 10 años, y cualquier cosa que su madre le hubiera dicho sobre ser familia de verdad no había cuajado como Marta quería. Claro que sí, cariño, cuando queráis. Sofía sonrió, agarró la mano de Alba y desaparecieron hacia los columpios. Marta miró desde el otro lado de la sala, no dijo nada y se fue pronto, antes de que sirvieran la tarta. Yo me quedé, comí ensaladilla. Hablé con Pilar sobre la gotera en el techo de la clínica de la doctora Herrero, conduje a casa, bañé a Hugo, le leí 2 capítulos a Alba. Un martes normal. El mejor de los martes. Si alguien necesita tu tarjeta bancaria para mantenerte en la familia, nunca estuviste en la familia, solo la estabas financiando. Y ahí es donde lo voy a dejar. Una carta de un fontanero que conocía el valor de su hija. 22 llamadas sin respuesta. Y una concha de mar rota que seguía siendo suficientemente buena. Si alguna vez has movido tu dinero para poder seguir adelante, o le has dicho no a alguien que creía que tu amabilidad era una suscripción gratuita, comparte esta historia con quien necesite escucharla. Comenta la tuya. Suscríbete y nos vemos en la próxima.